Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar un tema importante que es acerca de la cirrosis hepática descompensada. Soy la doctora Shadana Ceballos Ugarte, residente del tercer año del Departamento de Medicina Interna del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza de la Universidad Mayor de San Marcos. Cuando hablamos de cirrosis, primero tenemos que definir qué es una cirrosis. La cirrosis es una enfermedad crónica, difusa e irreversible del hígado, que se va a caracterizar por la presencia de fibrosis y por la formación de nódulos de regeneración que conducen a una alteración de la arquitectura vascular, así como de la funcionalidad hepática. En la imagen podemos ver un hígado normal, ¿no? En la que su arquitectura, ya sea del mismo hígado, de sus lóbulos, es liso, no es, no tiene nódulos, los vasos son también, no tienen esa cambio de la arquitectura. En cambio, en pacientes que van a presentar esta enfermedad, la cirrosis hepática, la arquitectura, las características, la morfología varía dentro tanto del hígado como de los vasos que lo van a irrigar. Cuando hablamos de una cirrosis hepática descompensada, primero hay que hacer un estudio de qué es la cirrosis, que ya se mencionó hace unos minutos, y hablamos de una cirrosis hepática descompensada. Una cirrosis hepática es una enfermedad crónica que no se puede eh, curar, solamente se da un tratamiento, ¿no? Para que no llegue a la palabra descompensación. Y cuando ya hablamos de una cirrosis hepática descompensada, es porque ya presenta uno de estos cuadros o más de uno, como la citis, hemorragia digestiva alta, una encefalopatía o síndrome hepatorrenal. Muchas veces el paciente, si tiene suerte, solamente llega con una cirrosis hepática más su ascitis, ¿no? Que es lo usual o lo común. Cuando ya no hay un buen tratamiento, no hay un buen apego al tratamiento, ¿no? Y no se cumple bien el tratamiento, hablamos, vienen los pacientes con una hemorragia digestiva alta. Los pacientes también pueden venir, ¿no? Con su ascitis, su hemorragia digestiva alta y la encefalopatía, juntos en un solo paciente. O también ya pacientes muy mal estado general, vienen con ascitis severa, hemorragia digestiva alta, en una encefalopatía hepática y su síndrome hepatorrenal. ¿Todo esto puede presentar las cuatro complicaciones en un solo paciente? Sí. ¿Puede presentar solamente uno? También solamente uno. Cuando hablamos de ascitis, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Es el acúmulo de líquido en la cavidad peritoneal. Esta ascitis es no complicada y complicada. Cuando es no complicada, es que no hay una infección en el líquido ascítico. Y cuando hablamos de complicada es porque hay una infección. Y esta infección se le llama como una peritonitis bacteriana espontánea y también podría ser refractaria. Quiere decir que cuando uno tiene ascitis, debemos de clasificar en leve, moderada y severa. Leve, que solamente podemos, es un hallazgo ecográficamente, mayor de 200 cc, pero moderada ya hay una leve distensión a nivel abdominal sin llegar a la tensión abdominal. Y severa es cuando ya se ve como en la imagen, ¿no? Que hay una gran distensión abdominal, que ya se ve la distensión en la pared y que ya va generando dificultad respiratoria en el paciente. Eh, como se mencionó hace unos minutos, el grado 1 solamente pues es un hallazgo ecográfico, el cual no vamos a encontrar sino la oleada. Es poco evidente que se ve la circulación colateral, la cabeza de medusa. Es muy difícil, ¿no? Pero ya en la citis moderada, estas manifestaciones de la distensión abdominal, ya se va a poder apreciar la circulación colateral, ¿no? Y en la citis severa, pues ya es evidente.
todo está bien marcada la distensión abdominal y eso le va a generar al paciente malestar, dolor. Cuando llega el paciente a emergencia, un paciente con antecedente de cirrosis hepática y vemos que está con la citis, entonces en primera instancia a la mente tiene que venirse si ese líquido está limpio o está infectado. Y para ello usamos el estudio de líquido asíptico, ¿no? Se hace en emergencia el estudio de líquido asíptico y se manda a estudiar. Usamos una fórmula que se llama el GASA para calcular el gradiente de albúmina sérica menos la albúmina del líquido acítico, ¿no? Cuando el GASA sale mayor de 1.1 gramos por decilitros, hablamos de una hipertensión portal. Cuando el GASA sale menos de 1.1 gramos por decilitro, no, indica que no es de causa de una hipertensión portal, puede ser de otras causas, como una malignidad, insuficiencia cardíaca, tuberculosis, pancreatitis u otra, ¿no? Algún tipo de cáncer, ya sea de ovario o algún cáncer oculto. Dentro de la ascitis sin complicaciones, evaluamos al paciente, ¿no? Y examinamos primero el examen físico, una ecografía abdominal, un perfil hepático, un perfil renal, electrolitos y estudio de líquido acítico. En cuanto al manejo de la ascitis sin complicaciones, ¿no? En el grado 1 leve no se dispone de datos sobre la evolución, no se conoce el tratamiento, modifique su historia natural. Y el grado 2 o moderado no requiere de hospitalización, aumenta la excreción renal con diuréticos. Los diuréticos deben reducir el peso de 0.5 kilogramos día en pacientes sin edema y deben reducir de 1 kilo por día en pacientes con edema periférico. Los fármacos pilares de la citis que uno debe de saber es la espironolactona y la furosemida. Entonces, paciente cirrótico con ascitis, entonces se debe manejar con la terapia de los diuréticos, ¿no? La furosemida y la espironolactona. ¿A cuánto dosis? La espironolactona usamos de 100 miligramos, dosis mínima, y por 4, que sería 400 miligramos, dosis máxima. La furosemida, 40 miligramos, dosis mínima, y dosis máxima, 160 miligramos como dosis máxima. Ojo, se debe suspender diuréticos temporalmente cuando hay una hiponatremia grave, menos de 125, o una encefalopatía hepática que se sospeche que fuese a causa de los diuréticos, calambres musculares, hipopotasemia grave, menos de 3 milimol por litro. Cuando hablamos de una ascitis recurrente, ¿no? La misma palabra dicen recurrente, que regresa una y otra vez. Es en 3 oportunidades de ascitis en un periodo de 12 meses a pesar de la restricción de sodio y a dosis adecuada de diuréticos. ¿Qué diuréticos? Furosemida y espironolactona. Cuando no responde a la espironolactona a dosis máxima de 400 más la furosemida a 160 miligramos por día, dosis máxima, o complicaciones con las dosis menores, hay que hacer una paracentesis evacuatoria de gran volumen y poderle administrar albúmina 8 gramos por cada litro que saquemos a partir del quinto litro que se retire. Contraindicaciones para la paracentesis. Paciente que no coopera, infección de la piel abdominal en sitio de punción propuesta, embarazo, coagulopatía grave, coagulación intravascular diseminada, distensión intestinal severa. Entonces, en esos pacientes uno no le va a poder hacer el estudio, ¿no? Del líquido acítico. Otra de las complicaciones que es el día a día de la emergencia son las hemorragias gastrointestinales variciales, ¿no? Varicial, causante del 70% de los episodios de las hemorragias del tracto gastrointestinal en pacientes con hipertensión portal. Es una complicación grave y amenaza la vida, pues
una ruptura de un vaso de gran calibre sin que no haya sido, que no sea clampado, va a generar pues posiblemente la muerte si no se da un tratamiento en el momento oportuno. Como se ve en la imagen, ¿no? Las varices esofágicas que pueden ser que revienten. Las hemorragias varicosas se producen por la rotura de la pared varicosa debido a una tensión excesiva en la pared de las varices, ¿no? Hay una tensión a nivel, una hipertensión a nivel de las varices y estas van a estar tan distendidas que en un momento van a romper. Una vez producido el sangrado se relaciona con la presión portal, ¿no? Entonces, los procedimientos que se le hace en una hemorragia gastrointestinal son terapias endoscópicas, que taponamiento con balón, prótesis expandibles, y actúan interrumpiendo el flujo sanguíneo y sella la pared vascular. La emergencia, esta es una superemergencia que llega el día a día de emergencia porque los pacientes van a llegar con hemoglobina en 6, 4, 3. Entonces, necesita hacerle soporte básico y el segundo tratamiento es una endoscopía para que puedan hacer sus ligaduras. Entonces, derivación portal sistémica disminuye la presión portal y disminuye el sangrado. La presión venosa portal, lo normal es que esté en 1 a 5 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de gradiente de hipertensión portal, mayor de 5, mayor de 10 hay riesgo de sangrado y mayor de 12, pues hay un sangrado inminente. La terapia con medicamentos vasoactivos debe indicarse tan pronto como se sospeche de una hemorragia gastrointestinal varicial. El inicio de fármacos vasoactivos ante antes de la endoscopía disminuye incidentalmente la hemorragia activa durante la endoscopía y facilita la terapia endoscópica, mejorando el control de la hemorragia y potencialmente la supervivencia. Cuando un paciente llega a emergencia y llega con esos valores de hemoglobina menos de 7, que son anemias severas, siempre el plan de trabajo es estabilizar hemodinámicamente al paciente, ¿no? Darle fluidos, transfundir las unidades que le haga falta. Una vez que ya esté establecido, ya tengo una hemoglobina mayor de 7, el segundo paso será una endoscopía. Previo a la endoscopía, pues que se conoce que a veces las emergencias no son pues inmediatas por la cantidad, por la afluencia de pacientes, usamos siempre vasoactivos, ¿no? Podemos usar la telipresina a dosis de 2 miligramos durante las primeras 48 horas, la somatostatina o el osteotide, ¿no? Ahora, por lo mínimo 3 a 5 días, independientemente que ya entren a su endoscopía. Entonces, en emergencia, a la mano o lo que le cubre el CIS a los pacientes, pues es el osteótido. Entonces, es el medicamento que usamos, ¿no? Entonces, el paciente llega, cirrosis hepática con hemorragia varicial y se le transfunde, se le estabiliza hemodinámicamente y se le da su medicamento de osteótide hasta la endoscopía. Llega la endoscopía, se le hace las ligaduras, en caso tengan que hacer ligadura, o algún otro tipo balón o el que vayan a usar, y se continúa con la osteótide. Tenemos entre los criterios del CHALP, los criterios de que una mnemotecnia nos batea, ¿no? Bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina, encefalopatía y ascitis, que cada uno tiene un grado y de acuerdo a eso le vamos a colocar un punto. Esto nos hace clasificar en un Child-Pugh clase A, clase B, clase C. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Clase A, más o menos va a salir un puntaje, ¿no? Pues de 5 a 6. Este un paciente todavía que está compensado. Un Child-Pugh de B va a salir con 7 a 9. Un compromiso funcional importante. Y un clase C, ya, pues es un paciente que ya merita un trasplante hepático. Mal pronóstico. Eso sería todo en cuanto al tema de la cirrosis hepática. Estos son para los médicos de primer nivel, en la cual llega en emergencia, ¿no? O llega a su consultorio un paciente cirrótico. Eso sería todo. Gracias.